Bien, buenas tardes, estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Les saluda el profesor Luis Urbina a cargo del área de historia. Siguiendo con las clases virtuales, esta vez tenemos que ver lo que fue la posguerra, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El tema entonces sería la Guerra Fría, ¿no? Dentro del concepto de Guerra Fría, ¿no?, del concepto de la Guerra Fría, esta tiene su origen con el discurso iniciado en 1947 por el senador norteamericano, ¿no? Pero su divulgación se debe a Walter Lippmann, ¿no?, un famoso periodista americano que publicó ese mismo año un libro titulado Laguna Fría, ¿no?, convirtiéndola en un concepto clave para referirse a las relaciones internacionales a partir de 1947, ¿no? Por Guerra Fría se entiende una situación de tensión continua que emerge de la inmediata posguerra, ¿no?, y que va a enfrentar en primer lugar a las dos superpotencias para extenderme después a los dos bloques de países liderados por ellos, ¿no? Esta acción de la Guerra Fría era pues algo que se veía eh, dentro de la tensión y las tendencias diplomáticas internacionales, ¿no? Era un estado de tensión permanente y donde se evitó el choque directo y una guerra general, ¿no?, que podía haber acabado con la humanidad, ¿no? Eh, eh, por el poder destructivo que ambos países tienen, ¿no?, en sus armas. De forma que los casos de tensión extrema se reprimieron por medio de conflictos localizados de terceros países, ¿no?, donde las superpotencias intervinieron para evitar la expansión del contrario. Ambas potencias, tanto Estados Unidos como Rusia, desarrollaron enormes arsenales de armamentos y recurrieron a una propaganda hostil, ¿no?, al espionaje y al chantaje económico. Más allá de las relaciones entre ambos bloques, la Guerra Fría también influyó en la política de cada bloque. Cada superpotencia mantenía una estrecha vigilancia de su área para impedir la más mínima desviación, ¿no? Si los soviéticos reprimieron, por ejemplo, las revueltas de Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968, también es cierto que los americanos, o sea, los norteamericanos, jamás habrían consentido que un partido comunista gobernase en Europa Occidental, ¿no?, aunque los resultados electorales fueran elevados. También en Estados Unidos fueron combatidas la disidencia. La casa de brujas que llevó el senador McCarthy a los principios del 50 es un buen ejemplo de ello, ¿no? ¿Qué hizo con eso? Se investigaron a casi 2 millones de personas. Igualmente, en el ámbito del pensamiento y de la cultura, cualquier oposición, disidencia o postura crítica era suficiente para ser tachado como agente de Moscú, ¿no?, o agente del imperialismo americano, según los casos, ¿no? En este proceso de Guerra Fría hay tres etapas, ¿no? Un primer periodo de máxima tensión, un segundo periodo que se extiende hasta la final de los 70 y un tercer periodo de rebrote de la Guerra Fría con la invasión soviética de Afganistán, ¿no? Estos tres periodos marcan la primera etapa, el primer periodo de máxima tensión, desde 1947 hasta 1953. ¿No? Aquí hay dos escenarios principales: la crisis de Berlín de 1948, ¿no?, y la guerra de Corea de 1950 a 1953. En esa etapa, después que Rusia ensayara su primera bomba atómica en 1949, se impuso la lógica carrera de armamentos, ¿no?
Y el segundo periodo, que se extiende hasta finales de los 70, ¿no? En esta etapa, denominado también de coexistencia pacífica, ¿no? En que la negociación empieza a ser posible. También se ha aplicado de conflictos, crisis de los misiles cubanos en 1962, ¿no? Y la guerra de Vietnam del 60 a 1975. Y el tercer rebote, ¿no? El tercer periodo de rebote de la Guerra Fría, ¿no? Con la invasión de Afganistán, ¿no? Y al mismo tiempo también la subida de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en 1980, ¿no? Y la ascensión de Mikhail Gorbachev al poder de Rusia en 1985 y la aplicación de la perestroika a la política internacional fijaron el fin de la Guerra Fría, anunciado oficialmente en la cumbre de Malta en 1989, ¿no? Entonces, terminado esta acción, ¿no? Damos cuenta de lo que se sucedía, ¿no? Los comienzos de la Guerra Fría, ¿no? Y aquí se da el llamado la doctrina Truman y el plan Marshall, ¿no? ¿Y qué pasaba con esto, ¿no? Cuando se dio la conferencia de Malta, no dejaron de comentar los puntos de fricción entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Estos estados se dieron en tres hechos que fueron los que provocaron fundamentalmente la reacción norteamericana de 1947, concretado en la doctrina Truman, ¿no? La instalación de gobiernos comunistas en las naciones europeas ocupadas por el ejército soviético, ¿no? La fuerza y el prestigio de los partidos comunistas en los países como Francia e Italia. Entonces se empezaba a ver, ¿no? Se empezaba a ver dos tendencias claramente fundamentales, ¿no? Rusia, ¿no? Rusia, Estados Unidos, Francia e Italia, ¿no? Entonces, había ya una especie de podríamos ver, fuerza y prestigio de los partidos comunistas, ¿no? Tanto en Francia como Italia, que podían actuar como peones de Moscú, ¿no? Y la cuestión griega, donde Rusia, a través de Bulgaria, prestaba apoyo a los comunistas enfrentados con grupos monárquicos, y a su vez también recibían el apoyo de la Gran Bretaña, ¿no? Pero los británicos, o sea, Inglaterra, en 1947 dijeron que era imposible resolver la situación y retiraron sus tropas. O sea, esa debilidad de los británicos permitió que se reforzara la idea de Estados Unidos de una Europa susceptible de caer en la órbita de Moscú. Y en septiembre de 1947, el presidente Truman puso un discurso ante el Congreso en las ideas que se conocen como la doctrina Truman, ¿no? Ante el avance del comunismo, ¿no? Esto en varios países del mundo, ¿no? Y recientemente se han implantado por la fuerza regímenes totalitarios, ¿no? Contra la voluntad popular. Estados Unidos debía ayudar a los países libres a impedir que ellos se pusieran como regímenes completamente totalitarios, ¿no? Esto es, por ejemplo, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Dos grupos bastante fuertes, ¿no? Y acá emergía también ya pues el país de la China, ¿no? Aliado de Rusia, ¿no? El presidente anunciaba el abandono de la tradicional política aislacionista de la nación y fijaba los límites desde entonces que sería una política exterior de Estados Unidos. ¿Cuál era esa política? Defender el mundo occidental o libre, agrupando alrededor a los países decididos a oponerse a la difusión del comunismo, ¿no?
y al expansionismo soviético. Entonces, se ponía en marcha la doctrina de contención del comunismo, dando prioridad a la Europa occidental, ¿no? Y esto permitió dar, pues, un protagonismo importante, ¿no? Un protagonismo importante, ¿por qué? Porque ese protagonismo permitió que se dieran los bloques, la formación del bloque comunista, ¿no? Una formación del bloque comunista. Y esa formación del bloque comunista se dio a través del golpe de Praga, ¿no? Es conocido como el golpe de Praga, ¿no? ¿Qué pasaba con el golpe de Praga? O sea que tras la guerra de los países bajo el control del ejército soviético, o sea de Rusia, ¿no? Se formaron gobiernos provisionales con diversas fuerzas políticas, ¿no? Y una fuerte presencia comunista, a pesar de que estos países, con excepción de Yugoslavia y Checoslovaquia, tenían reducidos partidos comunistas. Y aquí se da lo que se llama la primera crisis, ¿no? Esta primera crisis, ¿no?, tuvo lugar en Irán, donde los soviéticos habían ocupado el norte y se retiraron formando una intervención angloamericana, ¿no? Y esa intervención angloamericana después se daba en Grecia, donde habrían estallado una guerra civil en 1946, en la que URSS apoyó a las milicias comunistas de ellas y en la respuesta a los británicos y los americanos a la monarquía, ¿no? La Unión de la República Socialista Soviética fracasó en su intento de contrarrestar los territorios por la decidida intervención americana, ¿no? Ese fue el primer golpe que se conoce como el primer golpe de Praga. Mejores, vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de la guerra.